Yo creo que sin más ya podemos pasar al acto central, que es la celebración de la conferencia que siempre marca este acto conmemorativo. La guerra civil y la posguerra afectó, como a casi todo en este país, al funcionamiento del Instituto Médico Valenciano. Si bien siguió existiendo hasta bien entrada la década de los años 40 con este nombre, aunque quedó oscurecido o disuelto dentro de la estructura colegial del Colegio de Médicos. Hasta que en el año 1975, un grupo de profesionales con las mismas inquietudes que los que lo hicieron posible en el año 1841, se implicaron en lanzar de nuevo, con ese mismo espíritu de compromiso en lo social y en lo científico, el Instituto Médico Valenciano. Y es este periodo, que va desde 1975 al 2025, del que queremos que trate esta conferencia. Además, ahora que parece que la historia se reescribe, se oculta o se olvida, es un buen momento para abordar lo que han sido los hitos más relevantes que desde los años 75 se han producido y que nos han llevado a estar aquí como institución todavía, después de 50 años. Para poder hacer posible esta conferencia, teníamos que contar con la objetividad y también con la subjetividad de alguien que lo conociera bien, porque hubiera estado implicado. Pero queríamos más, queríamos que fuera alguien de dentro, un socio que siguiera en activo, el que contara cómo había vivido y cómo veía este periodo de la historia del Instituto Médico Valenciano. Para atender esta responsabilidad y que cumpliera estas condiciones, solo había un socio, el socio número 300. Y de ahí que el título de este acto conmemorativo sea un tanto extraño y poco académico para lo que son los habituales en este tipo de conferencias. Los hitos del Instituto Médico Valenciano 1975-2025 vistos por el socio número 300. Y el socio número 300 es Francisco Morales Oliva. No había otro, era este el que lo cumpliera todo. Paco ha sido y es todo en esta sociedad. Socio de a pie desde el año 1977 y desde 1997 integrante en distintas juntas con distintas responsabilidades: vocal, presidente de la Mancomunidad, más adelante vicepresidente, luego presidente del instituto en el periodo 2010-2017. Y un referente clave en estas dos últimas juntas, las que estamos ahora, la del 2018-2025. Un referente, y quiero hacer hincapié, clave en el funcionamiento de lo que son la Junta actualmente. Paco, además, sobre todo, tiene una característica que es muy propia de él. Es un trabajador incansable, un facilitador y un generoso impulsor del Instituto Médico Valenciano. Él nunca ha dicho que no a cualquier petición que se le haya hecho. Es más, siempre ha ido por delante en iniciativas y en propuestas, al margen del cargo que ocupara dentro de la sociedad. Nadie mejor que él conoce los avatares internos de este periodo de la historia del instituto. Pero además, Paco también es conocedor y protagonista desde la otra orilla, desde fuera de la sociedad, de las actividades que se han venido realizando en estos años. Él ha visto otras instituciones involucradas, la Consellería de Sanidad, el Ayuntamiento, los colegios profesionales, las sociedades científicas, las universidades de la Comunidad Valenciana, etc. Y especialmente la Facultad de Medicina y Odontología, donde él ha desarrollado buena parte de su carrera profesional, ocupando cargos de responsabilidad, desarrollando una amplia actividad investigadora y docente como profesor desde el año 1974. Después catedrático de farmacología, más tarde decano de la facultad y finalmente vicerrector de esta Universidad de Valencia en el periodo 1994-2002. Todas estas experiencias profesionales, junto a una rica curiosidad intelectual y su compromiso social e inteligencia, sitúan a Paco Morales como un referente de la historia del Instituto Médico Valenciano y la persona que mejor puede encargarse de la conferencia que celebra el 184 años de su creación. Sin más, le voy a pasar la palabra, dándole las gracias por aceptar este reto en nombre de todos los que formamos la Junta actual. Muchas gracias.
Buenas tardes. Señora presidenta del Instituto Médico Valenciano, señora presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, señora decana de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia, señora vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Cardenal Herrera CEU, representantes de instituciones, patrocinadores de premios, socios y socias del Instituto Médico Valenciano, señoras y señores. Sean mis primeras palabras de felicitación a los premiados, los premios de la convocatoria 2024 que se acaban de entregar, y a continuación para decirles que después de la abrumadora presentación que ha hecho de mí la señora presidenta del Instituto, tengo un grave riesgo de defraudarles, porque sus excesos, consecuencia del afecto y de los años que llevamos trabajando codo con codo, me han colocado en una posición muy superior a la que cabe esperar del socio número 300. Cuando he repasado para preparar esta conferencia las personas que han ido pasando a lo largo de los años, piensen que llevamos 180, el Instituto tiene 184 años, como nos ha explicado la presidenta. Las personas que han ido pasando por este atril, pues resulta por un lado también abrumador el ocupar el atril en estas circunstancias y por otro lado demuestra el afecto que tiene la actual Junta, cuando me encarga ocuparme de ella. De modo que muchas gracias por el encargo y espero estar a la altura de las circunstancias. Como tendré ocasión de explicar más adelante o de exponer más adelante, verán que las conferencias a lo largo de los últimos 50 años, que es de lo que me ocuparé, pues han versado de las cosas más variadas. En ocasiones se han referido a cuestiones sociales o de actualidad, en menos de cuestiones institucionales, incluido el propio Instituto. Creo que han sido 5 veces las que la conferencia ha tratado sobre un tema que tenga que ver con el propio Instituto, y en otros casos se ha hablado de aspectos estrictamente científicos o académicos. Como se ha explicado, el encargo que he recibido es hablar de los hitos del Instituto Médico Valenciano desde 1975 a 2025. El título, lo ha explicado la presidenta, es un poco curioso, esto del socio 300. Yo voy a hablar de situaciones que en la mayor parte de los casos he vivido en directo. Por tanto, voy a hablar de mis recuerdos. Y como tal, esos recuerdos, ya saben ustedes cómo se construyen los recuerdos, son subjetivos. Yo no voy a hacer historia del Instituto. Yo, en todo caso, voy a hacer una crónica de las situaciones que he vivido, porque los recuerdos tienen la ventaja de que, como uno sabe cómo acaban las cosas después de pasado cierto tiempo, pueden mejorarse o endulzarse respecto de los recuerdos inmediatos. Ya les han dicho que soy socio desde el año 77, me tocó, porque los socios van teniendo un número, me tocó el número 300, que es un número redondo, y esa es la credencial con la que me presento ante ustedes para hablar de los 50 últimos años del Instituto. Con el fin de estar seguro de lo que iba a hacer, me fui al diccionario de la Real Academia a buscar qué era eso de un hito, no fuera cuestión que hablase de lo que no debía. Hito es una palabra polisémica, tiene 10 acepciones en el último diccionario de la Real Academia. Las 4 primeras están en desuso, pero la sexta dice persona, cosa o hecho clave y fundamental dentro de un ámbito o contexto. Los sinónimos son jalón, acontecimiento y efeméride. Parece que está claro. Com que tenim la sort de que la nostra comunitat tinga 2 llengües oficials, vaig a consultar també el Diccionari Normatiu Valencià de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i he trobat que fita és femení i significa moment assenyalat, una definició molt adequada per el que intentaré fer en els propers minuts. Me gustaría dejar claro que, como les he dicho, esto es una crónica y en modo alguno historia. Muchos de ustedes me han oído hablar en ocasiones anteriores de mi sorpresa, de mi admiración, porque en el año 1841, como nos ha explicado hace un momento la doctora Moya, Luis Bertrán consiguiera fundar el Instituto Médico Valenciano
en una situación en que España estaba con gran inestabilidad política, estaba a punto de empezar la regencia de Espartero, y Valencia era una ciudad todavía muy amurallada, que no tenía luz en la vía pública. Tardaron 5 años todavía desde el 41 en encender la primera farola en la Glorieta, y pasarían 10 años antes de que hubiera agua potable en la Fuente del Negrito. En esas circunstancias fueron capaces de fundar una institución que todavía permanece. Pero lo que no he hecho nunca es alabar públicamente al grupo de personas que en 1975, y de ahí el que empiece en ese año nuestra revisión, que en el año 1975 se planteó la revitalización del instituto a través de la creación de una sección de estudios sanitarios. Una sección de estudios sanitarios del País Valenciano. En 1975 todavía se podía utilizar esa denominación sin problemas, porque en el instituto tradicionalmente había ido habiendo secciones, algunas de las cuales dieron luego lugar a las sociedades de las distintas especialidades. Y citaré la primera de las secciones que dio lugar a especialidad, que fue precisamente la sección de oftalmología, que en 1918 dio lugar a lo que hoy es la Sociedad Valenciana de Oftalmología, la más antigua de las que tenemos en la comunidad. Bien, pues en 1975, según recoge esa memoria del Instituto Médico Valenciano que se publicó en 1978, la memoria de Secretaría recoge ese párrafo que tienen ustedes ahí. Se solicitó dentro del instituto crear una sección de estudios sanitarios del País Valenciano. El instituto, durante los años de la dictadura, había quedado dentro del colegio. El colegio se encargaba de convocar cada año el premio Roel. Nos consta que durante la mayor parte de esos años se estuvo otorgando el premio Roel, que es el más antiguo de los que da el instituto. Se fundó, el primer año que se dio fue en el año 1906. Y la solicitud, por tanto, se hizo al Colegio de Médicos, que en aquel momento presidía el doctor Celma. La respuesta no fue rápida, llegó en el año 77. En el año 77, mediante una carta, lamento la calidad, que no solo es de esta carta, también de alguna de las imágenes que les voy a mostrar, pero tengan ustedes en cuenta que esto de la digitalización es mucho más moderno que el periodo que yo estoy mirando, y entonces algunas cosas pues tienen la calidad que tienen. Esa es una carta del presidente del Colegio de Médicos de entonces, el doctor Celma, dirigida a todos los colegiados, convocándolos a una reunión que debía tener lugar en el aula magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, el 14 de marzo a las 8 de la tarde. No cabe duda que las cosas han cambiado. Hoy, el 14 de marzo a las 8 de la tarde, las carpas nos impedirían absolutamente llegar a cualquier sitio. Pero entonces, por lo visto, las cosas eran más fáciles. No he podido localizar la fecha exacta en la que se presentó el escrito, sí la respuesta, el escrito del 75, pero fue noviembre del 75. Y sobre todo para los más jóvenes, recuerdo que el 20 de noviembre del 75 se produjo aquello que con el neolenguaje que ya funcionaba se denominó el hecho biológico, que se refería a la muerte del dictador Francisco Franco después de un largo periodo de castigo terapéutico, de maltrato terapéutico. Falleció justo el 20 de noviembre. Por tanto, los tiempos no eran precisamente felices. Ese hecho biológico sí que es verdad que ponía fin a un periodo que, por más que algunos ahora se empeñen en decir que fue de otra manera, fue un periodo caracterizado por la falta de libertades y por la falta de respeto a los derechos humanos. Estábamos, pues, en un momento donde todo parecía que podía mejorar. De hecho, el preámbulo de esa memoria que les he enseñado antes decía que, a pesar de las dificultades que se reconocían de todo tipo para poder volver a trabajar desde el Instituto Médico Valenciano e independizarlo del Colegio de Médicos, la ilusión de los tiempos que se estaban viviendo permitían pensar con optimismo cómo podían ir las cosas. Se celebró la asamblea en la Facultad de Medicina, la asistencia fue nutrida y de allí salieron una junta gestora que se eligió por votación de todos los presentes, una junta gestora
donde están las personas que tienen ustedes ahí, donde supongo que conocen a la mayor parte de ellos, pero entre otras cosas están los dos primeros presidentes, las dos personas que luego fueron presidentes del instituto, el doctor Barbera Prosper y el doctor López Merino, el doctor Cano Iborra, el doctor Donat Colomer, el doctor Millet Millet, el doctor Mira Rivera y una única mujer, la doctora Emilia Noguera Puchol, que luego participaría también en la primera junta. Ese 1 de 7 puede parecer poco, pero para situarnos en la época les diré que en aquel año había colegiados en el total de los colegios de España unos 70.000 médicos, de los cuales solo 10.000 eran mujeres. Por tanto, la proporción es correcta, una mujer y 6 hombres. Después de la elección de la Junta Gestora, se encargó a la Junta Gestora que abriera la inscripción para rehacer la lista de socios, que se estudiase la posible reforma de los estatutos y del reglamento para presentarlos a la superioridad y, es textual, madurar una asamblea que proceda a la presentación de candidaturas y elección de la Junta definitiva. La reforma de los estatutos tenía dos aspectos interesantes. Uno, ampliar el ámbito del Instituto Médico Valenciano de la provincia de Valencia a la totalidad del País Valenciano, de la Comunidad Valenciana, puesto que hasta entonces los que habían sido socios en las provincias de Alicante o de Castellón eran considerados socios correspondientes. Y además hubo un llamamiento a que se pudieran asociar, que pudieran ser socios del instituto otros profesionales sanitarios, y no solo los que se nos ocurren en el primer momento, sino que textualmente se hacía referencia ya a arquitectos, físicos, químicos y un etcétera que resultaba muy esperanzador. El momento, como les he dicho, era el final de la dictadura, aunque la dictadura no acabó con la muerte de Franco. El periodo todavía fue difícil, el periodo que hemos llamado transición tuvo sus luces y sus sombras, pero fue un periodo que permitió hacer muchas cosas y recuperar instituciones y formas de actuar. A fin de cuentas, era un momento en que los políticos, incluso los que habían venido del exilio, estaban dispuestos a hablar los unos con los otros, se consideraban entre ellos adversarios que no enemigos, y no oía a nadie por aquellos tiempos decir que hacía cosas sin ideología, como se dice ahora. Parece que ignoramos que cualquier acción humana está impregnada de la ideología del grupo o de la persona que la hace. Para que nos situemos, esa es la primera junta que se eligió el 24 de enero del 78. A partir de ahí, cada 4 años ha habido elecciones. Esta primera junta incluía la junta propiamente dicha, con los cargos que tradicionalmente había tenido el instituto, que tienen ahí arriba los 6 cargos que todavía mantenemos en la Junta. Después había juntas de las grandes mancomunidades de Alicante, Castellón y Valencia, de las comarcas vinculadas a cada una de las provincias. Esa época preestatutaria, al estatuto aún le faltaban unos años, había un enorme debate político respecto de si convenía que políticamente fueran las comarcas las que estuvieran representadas o las provincias. Seguir respetando las provincias era tanto como aceptar el centralismo, y si en el 41, en el 841, cuando se funda el instituto, estábamos en un periodo que podríamos decir prácticamente absolutismo, en el 75, 76, 77, cuando se renueva o cuando se reinician las actividades del instituto, estamos en un periodo de claro centralismo, consecuencia de los 40 años de dictadura. De ahí que entonces se hablase de las grandes mancomunidades referidas a las tres provincias. El 31 de marzo de 1978, es decir, hoy es el aniversario, se hace el primer acto conmemorativo de la fundación del instituto. Ya nos ha dicho la presidenta que el primer acto se hizo en el 41, en el 841, y en el Paraninfo de la Universidad de Valencia. Este se hizo aquí en el Colegio de Médicos. El instituto, desde su vuelta a poner, desde que se ha vuelto a poner en funcionamiento, reside en el instituto y gozamos de la hospitalidad que nunca agradeceremos bastante del Colegio Oficial de Médicos. La primera conferencia la dio el profesor José María López Piñero, catedrático de Historia de la Medicina, y el título
hacia una nueva etapa del Instituto Médico Valenciano. Como verán, la asistencia fue bastante numerosa. Porque nos hagamos una idea, sobre todo las personas más jóvenes, de las diferencias que hay entre el 77-78 y el 2024, se me ha ocurrido que podíamos comparar algunos datos. Y yo creo que quizá el más expresivo, porque tiene mucho que ver con la sanidad, con la salud y con la asistencia sanitaria, es la pirámide de población. Aquello que tienen ustedes en la parte superior izquierda de la diapositiva es la pirámide de población del año 78. En ese momento, más de la cuarta parte de la población española tenía menos de 14 años. Solo el 11% tenían más de 65 años. La esperanza de vida era de alrededor de 75 años, con 6 años de diferencia entre hombres y mujeres, a favor de las mujeres, como es natural, y el PIB per cápita estaba alrededor de los 4.000 euros. En el año 24, la pirámide de población, como verán, tiene una forma de cualquier cosa menos de pirámide. La base se ha estrechado extraordinariamente. Menores de 14 años solo tenemos el 12,9% de los habitantes, pero los mayores de 65 somos casi el 21%. La esperanza de vida ha aumentado, son 82,7 años, 86 para las mujeres y 81 para los hombres. El PIB per cápita se ha multiplicado por 8 y en este momento es aproximadamente 32.000 euros. Las circunstancias, por tanto, sociales y económicas son distintas, pero también las sanitarias. En el año 78 estaba recién creado el Ministerio de Sanidad, que no había existido durante la dictadura. Se creó por un decreto de junio del 77. Durante toda la dictadura, todo lo que tenía que ver con la política sanitaria dependía de una dirección general en el Ministerio de la Gobernación. Faltaban 8 años, en el 78, para que se aprobase la Ley General de Sanidad. Por tanto, no había cobertura sanitaria universal. El SOE, el Seguro Obligatorio de Enfermedad, solo cubría a determinados grupos de personas. La medicina de atención primaria, sobre todo en el ámbito rural, era un ejercicio de 24 horas al día y una buena parte del salario de los médicos de esa época todavía dependía de las igualas, que para algunos de los que están en esta sala no saben lo que son. Era el pago de una cantidad alzada todos los meses al médico con el fin de poder acudir a su consulta o que él acudiera a una visita domiciliaria todas las veces que hicieran falta. Naturalmente, la cobertura en cuanto a lo farmacéutico era muy precaria. Los hospitales eran mucho menos que los que tenemos ahora y mucho peores. Eran hospitales fundamentalmente quirúrgicos y la población en general tenía cierto miedo a ir al hospital. Ir al hospital era tanto como que le dijeran a uno que estaba gravísimo en el final de sus días. En aquel momento la población enfermaba y se curaba fundamentalmente en casa, pero también moría en casa y la velaban en casa. Aún no habían aparecido los tanatorios que nos han ocultado la muerte. Todavía sabíamos que el final de todas las personas era la muerte. Y ya les he dicho el número de médicos colegiados que había, 75.000. Para que puedan establecer la comparación, les diré que hoy somos aproximadamente 300.000, y si en el 78 la relación mujeres-hombre era una mujer por cada 6 hombres, en este momento más del 50%, exactamente 163.749 mujeres, 163.749 son mujeres. Por tanto, la profesión médica se ha feminizado, como saben, perfectamente. También es interesante resaltar, por colocarnos en situación, que en 1978 es el primer año en el que se establece el numerus clausus en las facultades de medicina. También es verdad que había menos de 20 facultades de medicina. Hoy tenemos 44, de las cuales 28 públicas, y el resto privadas. La decana me hace algún gesto, seguramente se ha creado alguna desde que yo revisé esto hasta hoy, y cuando salgamos es posible que haya alguna más. El que no existiese numerus clausus dio lugar a una cosa que llamamos la plétora médica, de tal manera que tuvimos un enorme número de licenciados en medicina por aquellos años.
algunos de los cuales no llegaron a trabajar nunca de médicos. La aplicación de numerus clausus redujo extraordinariamente el número de alumnos matriculados en medicina. Posteriormente, en el año 95, nuestra pertenencia a la Unión Europea, en la que entramos en el 86, o sea, en el 78 tampoco estábamos, también modificó el ejercicio de la profesión de tal manera que ya no se podía ejercer como médico de familia, médico general, decíamos entonces, sin tener previamente la especialidad de medicina familiar y comunitaria, según la ley de especialidades, que es del 84, y los numerus clausus y esa limitación de tener que ser especialista para poder ejercer como médico han conducido a que hayamos pasado de la plétora médica a quejarnos de que tenemos pocos médicos, que nos faltan médicos. También es verdad que parte de los médicos que nos faltan es porque se marchan al extranjero, donde obtienen mejores condiciones de trabajo, y eso es un problema que algún día deberíamos plantearnos. Para terminar con la contextualización de lo que era el 78 y años alrededor y en qué situación empieza el Instituto Médico Valenciano y se plantea además hacer estudios sanitarios, en el año 78, en el final de la década de los 70, todavía no ha aparecido lo que entonces llamamos SIDA, que apareció a principios de los 80 y después infección por VIH o virus de la inmunodeficiencia humana. Esa pandemia, la primera que sufrimos, obligó a modificar no solo la forma de la asistencia médica y de la concepción de la asistencia médica, sino que modificó también muchos hábitos sociales. Volvamos al Instituto. Desde las elecciones de 1978 se ha elegido la Junta Directiva cada 4 años. Como han visto, la del 78 se eligieron también las juntas de Alicante y Castellón y una junta de la sección de estudios sanitarios. Esas juntas, tanto Alicante como Castellón, como la de estudios sanitarios, desaparecen en las siguientes elecciones, aunque la de Castellón reaparece en el año 2014. Y en este momento hay que decir que la Junta de la Mancomunidad de Comarcas de la provincia de Castellón tiene una gran actividad, yo creo que en buena parte debido a la vitalidad de quien la preside, el doctor Francisco González. Muchas personas hemos pertenecido a las sucesivas juntas, pero en todo este tiempo solo 6 hemos sido presidentes del Instituto. Déjenme que, por un momento, ya que este acto conmemorativo tradicionalmente o en algunas ocasiones tiene una misión apologética, déjenme que por un momento me detenga en el elogio de los 4 primeros presidentes del Instituto. El doctor Vicente López Merino, que presidió la Junta los primeros 2 periodos. Nuestro reglamento impide estar más de 2 periodos en el cargo. El doctor José Luis Barbera Prosper, que inicialmente fue secretario y después presidente. Le sucedió el doctor Benjamín Narbón Arnau hasta el año 2002 y posteriormente el doctor Salvador Lledó Matoses. Desgraciadamente, ninguno de ellos nos pueden acompañar. Yo todavía tuve la suerte de compartir muchos años con los 4. Los 3 primeros eran personas de lo que hoy diríamos de edad avanzada. Alguno de ellos tendría más de 100 años y quizá es lógico que no puedan estar con nosotros. Pero el doctor Salvador Lledó desapareció precozmente, mucho antes de lo que hubiéramos previsto si estas cosas se pueden prever. No pudo terminar su segundo periodo. Y precisamente porque yo en aquel momento era vicepresidente, me vi de presidente provisional, accidental o interino, y posteriormente fue cuando ya presenté mi candidatura para los 2 años que fui presidente. No voy a entrar en los detalles de lo que hicieron cada uno, que es todo o casi todo lo que les voy a contar a continuación, pero sí que me gustaría dejar una manifestación pública de agradecimiento y de reconocimiento a los 4. Y ya que hablamos de presidentes, hablamos de otro hito. Hemos quedado que eran els moments senyalats. ¿Qué momento más señalado que el que 177 años después de la fundación llegara una mujer a la presidencia, la actual presidenta, la doctora Carmela Moya? La doctora Carmela Moya, que había estado ya en la Junta anterior y además había pronunciado una conferencia en
en el instituto en el año 2010, cuando estaba en el Ministerio de Sanidad como delegada del plan antidroga. Creo que es un auténtico hito el que por fin una mujer llegue a la presidencia del Instituto Médico Valenciano. Más aún, les diré que en la actual Junta el número de mujeres es superior al de hombres, a diferencia de aquella primera donde de 20 solo una era mujer. Después de hablar de los presidentes y la presidenta como hitos del instituto, como momentos señalados, yo creo que debemos referirnos a los premios. Acabamos de asistir a la entrega de esos 4, porque este año el Roel ha quedado vacante, de esos premios que el instituto otorgó desde el principio de los tiempos. Y algunos de ellos han permanecido a lo largo del tiempo, otros han aparecido y han desaparecido, otros han aparecido y no han vuelto a aparecer. Comentemos alguno de ellos. El más antiguo, como nos ha dicho la presidenta, es el Premio Roel. El Premio Roel se viene convocando y otorgando desde el año 1906. Es una historia muy curiosa. Ese señor que tienen ustedes ahí, Faustino García Roel, natural de Ceceda, Asturias, recibió un premio del instituto durante su vida profesional. Él ejercía en Madrid, pero recibió un premio del instituto por una monografía sobre la pelagra. Y en su testamento dejó un legado para que el instituto instituyera un premio para la redacción de lo que entonces se llamaban topografías médicas, una actividad que fue muy intensa a lo largo del primer periodo del instituto. Junto con eso, el doctor García Roel dejó también una dotación para una parte de su testamento para la Facultad de Medicina de Oviedo, donde también hay una Fundación Roel, y, oh sorpresa, esto que tienen ustedes aquí a la derecha es el monumento al doctor Roel en su pueblo. Déjenme contarles una anécdota. Hace unos años, creo que fue en el año 2009, andábamos de senderismo por Asturias y entramos en un pueblo que nos habían dicho que era bonito, Ceceda. Nos sentamos en la plaza y vimos un monumento. Me acerqué al monumento y pude hacer esa foto al doctor Roel. Le preguntamos a alguien que estaba también en la plaza y nos enteramos de que el doctor Roel había dejado a su pueblo. Ojo, él había nacido en Ceceda por casualidad, porque su familia iba de viaje y su madre se puso de parto. Pero dejó para su pueblo también un legado en su testamento para llevar el agua potable a las casas de Ceceda. De hecho, nos invitaron a visitar lo que allí es la Fundación Roel, que es quien se encarga del agua potable, de tal manera que hubo agua potable en Ceceda, un pequeño pueblo asturiano, en las casas, mucho antes que en algunas capitales de provincia. La Fundación sigue estando viva y celebraron el centenario mediante la edición de un libro del cual nos regalaron algunos ejemplares y cuya portada tienen ustedes ahí fotografiada. Esa es la historia del Premio Roel, que se sigue otorgando, ahora ya financiado por el Instituto, porque el legado del doctor García Roel se acabó y que está dirigido a trabajos de historia. Hay otros dos premios también procedentes de donaciones que yo creo que merece la pena comentarlos. Esta foto en blanco y negro del año 78 es el momento de la donación para la creación del premio Promoción Médica Valenciana 1953, a la que pertenecían tanto López Merino como Barberá, y del premio para investigaciones oftalmológicas Dr. Juan Pallarés Lluesma. Los que tienen ustedes ahí sentados, allá a la izquierda es el doctor Pallarés, el doctor Juan Pallarés, en el centro está el doctor Narbona, que en aquel momento era el tesorero, primera junta del instituto, y a la derecha el doctor Martín Quirós, que era también de la promoción 1953. Inicialmente ese premio fue para un trabajo de investigación, después se fue modificando y hoy sigue vigente para premiar el mejor expediente de medicina, el mejor expediente académico de medicina en alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. De pie, de diferentes personas conocidas, pero aquí en la parte de la derecha tenemos al doctor López Merino y al doctor Barberá, y detrás los dos cuadros que siguen presidiendo la sala del instituto, uno
el del doctor Bertrand, fundador, y otro, el del doctor Roel, creador del premio que hemos comentado anteriormente. El premio Pallarés fue creado por el propio doctor Pallarés. La historia del doctor Pallarés es sumamente interesante y está muy bien recogida en ese libro que tienen ustedes en la izquierda, que es la biografía de Pallarés escrita por su hija Mercedes, que nos acompaña. El doctor Pallarés era jefe de servicio de oftalmología del Hospital Provincial, hoy General Universitario, y en el año 39, quizá les suene a ustedes algo que pasó en el año 39, en el año 39 fue removido de su plaza, se le expropió su plaza de jefe de servicio, que no recuperó hasta el año 76, prácticamente a punto de jubilarse. Es decir, durante la dictadura no se le permitió el ejercicio profesional en una plaza que había ganado por oposición. Él fue el creador de este premio para premiar un trabajo de investigación oftalmológica y cuando falleció en el año 87, su hija Mercedes decidió que quería seguir con el legado de su padre y desde entonces mantiene la financiación de un premio que se ha ido modificando de premio a beca, beca para salir al extranjero, y actualmente lo que hace es financiar el examen para obtener el título europeo de oftalmología. Esa foto corresponde al acto conmemorativo del 2012, cuando se entrega un premio extraordinario que Mercedes Pallarés decidió que fuera, en lugar de los 1.500 que eran entonces habituales, de 6.000 euros, para conmemorar que aquel año hacía 25 que había fallecido su padre. Había hecho lo mismo en el 2007 para celebrar el centenario del nacimiento. Mercedes, muchas gracias. Este es otro premio curioso. También hoy se ha dado el premio Peset. No tengo que recordarle, o sí que debo recordarles, que Juan Peset Aleixandre fue médico, catedrático de la Facultad de Medicina, decano de la Facultad de Medicina, rector de la Universidad de Valencia y fusilado por el franquismo, asesinado en el año 1942, después de un doble juicio, porque en el primer juicio se le conmutó la pena de muerte y hubo quien volvió a acusarlo de Dios sabe qué cosas, con el fin de que finalmente fuera fusilado. El doctor Peset, que tiene dedicado un hospital, un colegio mayor, tiene también un premio que creó el Ayuntamiento de Valencia en el año 1983, cuando era alcalde Ricard Pérez Casado. Ahí tienen ustedes la foto en un periódico de la época, en el Levante del año 83, están sentados Vicente López Merino, José Luis Barberá y José Micó. José Micó es un pediatra que también ha tenido mucha relación con el instituto y que en aquel momento era concejal de Sanidad. Esta es la noticia en la que se dice que el premio que se crea para premiar trabajos que tengan que ver con la salud pública será gestionado y administrado por el Instituto Médico Valenciano. El premio después se ha convertido en beca desde el año 2015 y hay que decir que de entre los distintos premios que otorga el instituto es el que ha sufrido una modificación en lo económico más importante, puesto que en 2012 el Ayuntamiento decidió convertir los 1.500 euros que venían de las 250.000 pesetas del año 83 en 6.000 euros, y de ahí que se haya convertido en una beca para la realización de trabajos que tengan que ver con la salud pública municipal. Desde el año 81 hasta el año 90 se dio el premio para un trabajo de investigación científica Caja de Ahorros de Valencia. Después el premio dejó de darse y a partir del año 98 y hasta la actualidad, de hecho se ha entregado hace un momento, el premio se convirtió en premio Fundación Bancaja para premiar un trabajo de investigación clínica. Aprovechando que está aquí el representante de Bancaja, nuestro buen amigo el doctor Micó, pues transmitirle el agradecimiento del instituto, pero también el ruego persistente de que 1.500 euros en estos tiempos son muy pocos y que habría que ver si se puede seguir el ejemplo del ayuntamiento y dotar un poco mejor el premio. De todas maneras, si no se puede, nos conformamos y seguimos estando agradecidos.
Aparte de estos premios, ha habido otros que se han creado en un determinado momento por parte de fundaciones o de particulares, pero que después se han extinguido, y quiero hacer mención al último creado, que también se ha entregado esta tarde, el premio Mifsud. Es un premio que creó el Instituto Valenciano de Formación en Emergencias para honrar la memoria precisamente del doctor Luis Mifsud, que fue un activo miembro del instituto y hasta donde yo lo recuerdo, un excelente docente. Como ya les he comentado, en ocasiones se han creado premios o ha habido premios extraordinarios, como por ejemplo los dos premios extraordinarios del premio Pallares, o, perdón, déjenme que les diga qué es esto. Esto es la donación de libros que el doctor José Micó, que aparecía en la foto anterior con el premio Peset, hizo cuando ya se vio muy mayor, decidió que quería donar su biblioteca al Instituto Médico Valenciano. Como el Instituto Médico Valenciano no tiene biblioteca física, pues pensamos que lo mejor que podíamos hacer era contactar con la Universidad de Valencia y en concreto con la Facultad de Medicina, y que la donación de Micó, como otras donaciones, por ejemplo la de López Merino, fuera a parar a la biblioteca de la facultad. Así se hizo y, como pueden ver, el tejuelo dice Micó, son aproximadamente 400 volúmenes que están todos agrupados y en el catálogo de la universidad aparece como donación Micó. Les decía que en ocasiones se han dado premios extraordinarios que han tenido una sola edición, y quiero en ese sentido señalar el premio extraordinario Salvador Lledó, que se creó como consecuencia de la precoz desaparición de nuestro presidente, que se dio una sola vez en el año 2010 en un acto in memoriam que se celebró en este mismo colegio y en el cual intervinieron diferentes personas que habían tenido relación con el doctor Lledó. Aquel momento se aprovechó también para presentar la memoria del Instituto Médico Valenciano 1979-2009, que él había proyectado y con la que él estaba muy ilusionado, tan ilusionado que incluso estaba el prólogo escrito, pero lamentablemente no llegó a verla concluida. El doctor Narbona es uno de los intervinientes y eso, como les decía, ocurrió en octubre del 2010. Él había fallecido en el 2009. Otro hito en la vida del Instituto Médico Valenciano es, en mi opinión, recuerden que estoy hablando como socio número 300 y que lo que estoy eligiendo son cosas que a mí me parecen importantes, es la creación de la Federación de Sociedades Científicas. Ya en los primeros albores, en el año 78, la Junta en algunos documentos habla de la conveniencia de agrupar a las sociedades científicas en el instituto, pero no es hasta el año 97 que eso ocurre. En el año 97, siendo presidente el profesor Narbona, la Junta Directiva decide modificar los estatutos para que la Junta de la Federación de Sociedades Científicas se convierta en un órgano colegiado del Instituto. Y, de hecho, en la Asamblea General de diciembre del 98, la Federación pasa a convertirse en un órgano colegiado dentro del propio Instituto. En el 2006 hubo que reformar los estatutos por imperativo legal y aparece recogida la Federación en el artículo 33 de los estatutos y en el 6 y 7 del reglamento. Y además, como consecuencia de eso, las sociedades tienen su representación en la Junta Directiva del Instituto, de tal manera que por elección en cada Junta del Instituto hay 4 sociedades que están representadas. El Instituto, por medio de la Federación, actúa como representante de las sociedades ante la Administración Sanitaria y ante la sociedad, y en este momento tenemos federadas más de 60 sociedades. El trabajo de las sociedades o el trabajo de la Federación de Sociedades es, lo ha comentado la presidenta en su exposición de las actividades del último año, es realizar acciones que necesiten del concurso de varias de ellas. Les pongo como ejemplo este documento, la Guía para la Prescripción y Visado de Antidiabéticos, que se hizo por parte de todas esas sociedades que tienen ustedes ahí. Fue un documento creado en el año 2014 a instancias del doctor Javier Marco, desgraciadamente desaparecido en los primeros meses de la COVID. Él era presidente de la Sociedad de Médicos Inspectores, como a él le gustaba decir,
y ese documento lo que hizo fue, en un momento que era muy complicado prescribir algunos antidiabéticos, preparar unos formularios y unos criterios con el fin de facilitar a los especialistas la prescripción. Ese documento tuvo varias ediciones, la última en noviembre del 21, y en un determinado momento fue asumido como propio por la Consellería de Sanidad, y por eso la portada que ven del año 21 tiene el sello de la Generalitat Valenciana. También la Federación ha hecho documentos de posicionamiento. Hicimos un documento de posicionamiento sobre telemedicina coincidiendo con la COVID y recientemente uno sobre el tabaquismo, como ha comentado la presidenta. Aunque se celebren todos los años, los actos conmemorativos yo creo que son hitos en la vida del Instituto y sobre todo algunos actos conmemorativos. En el 150 aniversario de la fundación del Instituto, el de 1991, se organizó un simposium sobre la historia del Instituto Médico Valenciano, que se desarrolló entre el 11 y el 12 de abril, con asistencia de ilustres profesores, unos de cerca, como el profesor López Piñero, o como el profesor Balaguer de Alicante, y otros menos cerca, como el doctor José Luis Peset o como el doctor Sánchez Grangel o como el profesor López Aranguren. Ahí tienen dos fotos del acto de la mañana y el acto de la tarde, con personas que ya han ido apareciendo en las fotos. Quiero señalar especialmente en la foto de arriba al doctor Pedro Marcet, que tuvo una gran vinculación con el Instituto y que ha desaparecido recientemente, y en el de abajo a una jovencísima María José Báguena, que también ha participado en muchas de las actividades del Instituto, profesora de Historia de la Medicina de la facultad, y que también ha fallecido en tiempos recientes. No todo fue trabajo en esta celebración. Hubo me contaron, excelente almuerzo en el Palmar, y esta foto tiene un interés histórico porque es la única que tengo localizada en la que estén juntos los 4 primeros presidentes del Instituto de esta nueva etapa. Aquí detrás están Barberá y Narbona, aquí tenemos a Lledó, aquí está López Merino, en medio López Aranguren, y, sobre todo, yo creo que el ambiente era cordial, parece un ambiente realmente interesante. En el año 2016 celebramos los 175 años del Instituto, nos fuimos a celebrarlo al Paraninfo de la Universidad porque allí se habían hecho los primeros actos conmemorativos. Ahí tienen ustedes la mesa presidencial, fue presidido el acto por el rector, profesor Esteban Morcillo. Estaba también el alcalde, Joan Ribó, estaba el subsecretario de la Consellería de Sanidad, doctor Ricardo Campos, que además es socio del Instituto, y en representación del Instituto estábamos la doctora Ana Clocha, que era secretaria, y yo mismo. Aquí tienen ustedes el aspecto de la sala, y la conferencia la pronunció aquel año el profesor Javier de Lucas. El profesor Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y es una persona que ha trabajado y escrito mucho sobre problemas de emigración. En aquel momento estábamos viviendo lo que se llamó la crisis de los refugiados. ¿Se acuerdan de Lampedusa, de la visita del Papa, de todas aquellas cosas? De cuando todavía nos extrañábamos y nos asustábamos o nos sorprendíamos de las cosas que pasaban con las migraciones, de la valla de Hungría. Hablábamos de refugiados. ¿Cuánto tiempo hace que no han oído ustedes hablar de refugiados? Ahora son emigrantes, inmigrantes y cosas peores. El lenguaje es importante y el neolenguaje que anunció Orwell en su 1984 se está desgraciadamente imponiendo. Ha habido muchos otros actos y no se preocupen que no les voy a contar los 47, pero déjenme que les enseñe alguna foto que es histórica. Esta del 84. Profesor López Aranguren, habló de los grupos intermedios en la sociedad actual y habló de dos cosas que hoy están muy claras. Una, la importancia de asociaciones como la nuestra en el funcionamiento de la sociedad, y dos, la crisis del asociacionismo, las dificultades para conseguir en cualquier sociedad, en cualquier órgano colectivo, que la gente voluntariamente, que las personas voluntariamente se asocien.
El instituto está sufriendo la crisis del asociacionismo que en aquel momento López Aranguren relacionaba con el individualismo. Y ojo, que no se habían inventado las redes sociales, todavía no existían los teléfonos inteligentes, ni TikTok, ni estas cosas. También me parece que es un hito que en el año 88 el profesor Ernest Lluch, que había dejado de ser ministro de Sanidad en el 86, fue ministro de Sanidad del 82 al 86, viniera a dar una conferencia en el acto conmemorativo, reflexiones sobre una experiencia sanitaria. La experiencia sanitaria era su paso por el ministerio, él era catedrático de Historia del Pensamiento Económico, su paso por el ministerio y sobre todo su mayor legado, la Ley General de Sanidad, que es precisamente del 86. Como soy farmacólogo, tengo que decir que otro de sus legados fue la ley del medicamento, que aunque apareció mucho tiempo después, en el 90, de la mano de Félix Lobo, fue también algo que se gestó durante su tiempo en el ministerio. En el instituto ha habido muchos actos conmemorativos que han hablado del propio instituto, como les he contado, bueno, tanto como muchos, 4 y el de hoy 5. Llamo la atención sobre este del 2004, donde se hablaba de la relación del instituto con la Sanatorio de Fontilles. Parece que fue determinante un informe que emitió en su día el Instituto Médico Valenciano para que se pudiera abrir ese sanatorio monográfico de lepra. Ha habido conferencias sobre historia de la medicina, en las cuales el doctor Fresquet aparece con cierta asiduidad. Pero también nos hemos adelantado a cosas de las que hoy se habla en todas partes, pero entonces no se hablaba tanto. En el año 2005, en este acto conmemorativo, se habló de cambio climático, impacto en los ecosistemas mediterráneos. Lo hizo el doctor José Luis Rubio, que había recibido el premio Jaume I de protección medioambiental. Si él hablaba entonces del impacto en los ecosistemas mediterráneos, ¿qué podríamos decir hoy, después de la dana del 29 de octubre? Hablamos de cuidados paliativos cuando todavía casi nadie hablaba de paliativos. Estuvo aquí el doctor Antonio Pascual, que era entonces presidente de la Sociedad Española de Paliativos. Ha habido años que se han dedicado la conferencia a la relación con aquellas instituciones con las que tenemos más antigua vinculación, en concreto la universidad, conferencia del rector, en el 12, Esteban Morcillo, en el 14, la Real Academia, era entonces presidente el doctor John Barr, y el 14 es un año que yo recuerdo con especial emoción, porque fue el año que hicimos socia de honor a doña Mercedes Pallarés, por los méritos que he comentado anteriormente, pero sobre todo hicimos profesor benemérito al doctor Benjamín Narbona. Profesor benemérito es un título con reminiscencias antiguas que está previsto en nuestros estatutos para premiar la labor de personas que han hecho mucho por el instituto. En aquel momento pensamos que el doctor Narbona había hecho mucho por el instituto, igual que los otros presidentes, pero como el doctor Narbona era el mayor, empezamos por él. Desgraciadamente, al año siguiente ya no pudimos hacer profesor benemérito a nadie más, y así se da la extraordinaria circunstancia de que el único profesor benemérito que tiene el instituto en sus 50 años de vida es el profesor Narbona, y ojalá pasen muchos años antes de que hagamos otro profesor benemérito, por más que algunas personas colaboren y hagan muchas cosas por el instituto. En los últimos años, y estoy terminando con los actos, hemos tenido, la doctora Moya ha tenido una idea de anticipación a la hora de seleccionar a las conferenciantes, mujeres, y los temas. Recuerden que en el 20 nos cambió la vida, fue la pandemia de la COVID. Pues en el 18, la doctora Leal, Carmen Leal, también socia del instituto, habló de los retos de la salud mental en el siglo XXI. No sabíamos lo que se nos venía encima, ni nadie hablaba de salud mental en aquel momento. En el 19, una periodista, Milagros Pérez Oliva, dio una conferencia sobre la medicina y el sistema de salud ante el auge de las pseudociencias. Y fíjense que aún no había venido la COVID, ni se habían dicho todas las cosas que se dijeron. Habló de cosas tan interesantes como la sociedad del riesgo. Fue una conferencia, como decía, anticipatoria. Y en el año de inicio de la COVID, en el año 20, la profesora Beatriz González López Barcárcel, catedrática de la Universidad de Las Palmas y gran experta en recursos humanos
relacionados con la salud, nos habló de los retos y riesgos de los recursos humanos para la salud en España, donde, entre otras cosas, pues nos explicó que, aparte de faltar médicos, es que están muy mal repartidos. Después hemos tenido ya las últimas conferencias. En el 21, el doctor Romero, profesor Joan Romero, nos habló, más allá de la crisis sanitaria, consecuencias, implicaciones y enseñanzas de la pandemia global, y fue muy interesante porque nos habló aquí del desplazamiento geopolítico que estaba ocurriendo desde el Atlántico al Pacífico y el papel creciente que tenía China, algo que entonces nos sonó como un poco extraño y que hoy creo que es bastante fácil de entender. Y en el 22, fue el profesor Francisco Pérez, reciente premio Jaume I de Economía, quien nos habló del presente y futuro del estado de bienestar en el siglo XXI, sobre todo teniendo en cuenta los costes de la COVID. En el 23 volvió a tener visión anticipatoria la presidenta e invitó a los doctores Freire y Repullo, ambos profesores de la Escuela Nacional de Sanidad, para que nos hablasen de la Agencia Estatal de Salud Pública, que parecía una necesidad urgente, y ellos nos explicaron las condiciones que debía reunir y nos transmitieron la idea de que era inminente su creación. Les recuerdo que hace unos días el Congreso de los Diputados, por razones que nada tienen que ver con la salud pública, es probable que más con la salud mental, decidieron echar atrás el proyecto de creación de la Escuela de Salud Pública y no sé qué futuro tendrá. Quiero referirme también en los hitos a aquellos momentos en que el Instituto ha sido galardonado o condecorado. Esto es 2013, es la medalla de oro del Colegio Oficial de Médicos. Tuvieron la gentileza de otorgarnos la medalla de oro en el año 2013. Ya les he dicho que la relación con el colegio es antigua, es tan antigua como el colegio y como el instituto. Y en el año 16, coincidiendo con nuestro 175 aniversario, fue la Real Academia de Medicina quien nos otorgó su medalla. Agradezco de nuevo, tuve ocasión de recoger las dos y agradezco de nuevo esas concesiones. Si hay algún hito que se produce en el paso del siglo XX al siglo XXI, es la aparición de la digitalización, de las redes sociales, de Internet y de todo lo demás. El Instituto quiso ponerse al día y en el año 2000, presidencia de Narbona, con Lledó de vicepresidente, se crea la primera página web del Instituto, que se ha ido después renovando, y en este momento estamos en plena instalación y adecuación de la nueva página web con una nueva dirección que tienen ustedes ahí abajo. Pero en aquel momento, además, éramos conscientes de que existía una única colección del boletín del Instituto Médico Valenciano, una única colección completa que estaba en la Biblioteca Histórico-Médica de la Universidad de Valencia y que podía perderse. Entonces, el doctor Lledó propuso la digitalización. Se contactó con el grupo del Instituto de Historia de la Ciencia y la Documentación y un grupo capitaneado por el doctor José Luis Fresquet, que ya habían digitalizado los archivos del doctor Rodrigo Pertegás y que además habían sido objeto, esa digitalización, de una conferencia en el Instituto. Hicieron la digitalización inicialmente de toda la colección del boletín, que se editó inicialmente en el año 2006 en un DVD con un folleto con una introducción histórica que firmó el doctor Fresquet, pero que ahora está disponible en la página web del Instituto junto con muchos otros documentos posteriores. Y también decirles que considero que, aparte del DVD, ya les he comentado la memoria 79-2009 que proyectó Lledó y que presentamos en el acto In Memoriam. Quiero señalar como hito también la publicación del libro El Instituto Médico Valenciano 1898-1930 del doctor José Luis Fresquet. Yo lo interpreté como un regalo de cumpleaños al Instituto, que cumplía 175 años. Es un libro cuya lectura recomiendo porque, aparte de averiguar muchísimas cosas de lo que pasaba en el Instituto, es una maravillosa historia de lo que pasaba en la ciudad de Valencia y cómo era la sociedad de Valencia, la sociedad valenciana, en los primeros 30 años del siglo pasado. En el Instituto todavía tenemos algunos ejemplares y los socios tienen derecho a recogerlos si no lo han hecho todavía.
En algún momento hubo una sección de Historia de la Medicina en el instituto. Ahí ven personas que conocemos, el doctor López Piñero, el doctor Narbona, el doctor Tortajada, por aquí me parece que es Lledó, el doctor Francisco Vera, este es un jovencísimo Fresquet. En el año 2002 se hizo un simposium sobre historia del Instituto Médico Valenciano, simposium que pudimos recoger en un libro, este que tienen ustedes aquí, y del que es posible que todavía quede también algún ejemplar. Y por último, dentro de las publicaciones, yo creo que una publicación es siempre un jalón en una organización. Estas dos biografías de dos médicos socios del instituto, Jaime González Castellano y Mauro Guillén Comín, los dos con una enorme vinculación con Fontilles, que como ya les he comentado, en cuya creación tuvo mucho que ver el instituto. Es curioso que González Castellano, en el año 1917, ocupó una cátedra extraordinaria de oftalmología e impartía clases de oftalmología en el edificio de la calle de la Nave los sábados por la mañana. Él ejercía profesionalmente en Denia, era médico de Denia, pero tuvo una cátedra extraordinaria de oftalmología. El instituto, como ha dicho la presidenta, ha tenido siempre relación también con temas relacionados con la ética. El instituto fue parte en la creación de la Comisión de Consentimiento Informado, la Comisión Autonómica de Consentimiento Informado. 5 de los miembros de aquella comisión pertenecían al instituto, 2 en representación de la Junta y 3 en representación de las sociedades. Esa comisión fue después sustituida por el Comité de Bioética de la Comunidad Valenciana y actualmente el presidente o presidenta del instituto es miembro nato de esa comisión. Cuando llegó la COVID hubo que ponerse al día, y ponerse al día suponía empezar a hacer las actividades online. Está todo en la página web. Esos son 5 vídeos, 5 sesiones grabadas que se colgaron en la página online en relación directa con la COVID. Una de ellas, la última, en relación con la salud pública en tiempos de pandemia. Ya saben que la salud pública ha sido algo que ha interesado siempre al instituto. Este es el canal de YouTube del instituto, donde están la mayor parte de las últimas... las últimas conferencias del acto conmemorativo y toda otra serie de actos grabados, unas veces especialmente para el canal de YouTube, otras veces la grabación de un acto científico que hemos celebrado en presencial. Estos 3 tienen que ver, con el documento de voluntades anticipadas y estos 2 con la LORE, con la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. El instituto participó tanto en el desarrollo de la ley que conocemos habitualmente como de muerte digna, que es la ley de derechos y garantías de la dignidad de las personas al final de la vida, y en la implementación en la Comunidad Valenciana de la LORE, de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Llegados a este punto, y estoy acabando, 2025, un mundo lleno de incertidumbre, y eso que cuando me encargaron la conferencia todavía Trump no había ganado las elecciones, Eso ha sido después, tampoco había ocurrido el terremoto del otro día y mucho menos la Dana. Bueno, pues en un mundo lleno de incertidumbre, con el asociacionismo en crisis, como ya nos avisó en el 84 López Aranguren, cabe preguntarse si tiene sentido mantener la existencia de una asociación como la nuestra. Mi respuesta, como socio número 300, es que sí, tiene todo el sentido, porque yo creo que instituciones, asociaciones que sean transversales, donde se puedan reunir profesionales de distintos mundos, y no solo del mundo sanitario, porque el mundo sanitario cada vez es más amplio. El otro día en un curso que daba, hablaba de la importancia que los ingenieros han tenido en el desarrollo de las técnicas que nos permiten hoy hacer una mejor medicina. No todos los méritos son de los biólogos ni de los médicos. Además, el artículo 4A de los estatutos vigentes del Instituto dice todo eso que tenemos ahí. Y si queremos cumplir con esas misiones, pues será cuestión de que el Instituto continúe y por lo menos luche para llegar a celebrar el segundo centenario, que está a la vuelta de la esquina, es en el año 2041. Termino, yo aspiro a venir, espero que me manden la invitación. Termino con la Junta actual, la Junta Directiva del Instituto, 5 mujeres y un hombre.
la Junta de la Mancomunidad de las Comarcas vinculadas a Valencia, la de las Comarcas de Castellón, que ya he dicho que está muy activa, y las sociedades que forman parte de la Comisión Permanente. Quiero aprovechar este momento para agradecer públicamente a todas las personas que a lo largo de mi relación con el Instituto me han ayudado de una o de otra forma. Naturalmente a los presidentes que ya no están, pero también a los miembros de la Junta actual y, como siempre hay que personalizar y que nadie piense que me dejo a alguien de manera voluntaria, a quien no cite es de forma involuntaria, tengo que agradecerle a Carmela Moya la confianza que deposita en mí desde que dejé de ser presidente y asisto a las juntas como socio número 300, a Carmen González, que está por ahí, que fue secretaria en mi primer periodo de presidente y que ha tenido siempre, ha sido siempre entregada, ha estado entregada al instituto y ha hecho labores de esas que no se ven y no se ponen en los hitos, pero como por ejemplo poner en orden un libro de actas imposible que permite en este momento consultar las actas de los 20 años anteriores. Carmen, muchas gracias. Por supuesto, a Herme Banaclocha, que está en la Junta en este momento, es tesorera, pero fue antes secretaria y que también ha colaborado en que esto sea posible hoy. A José Luis Fresquet, con el que me he ido encontrando en diferentes lugares desde hace muchísimos años, y tengo que tener un agradecimiento muy especial para la socia número 301. Yo soy el 300, imaginen quién será la socia 301, la persona con la que llevo compartidos 2/3 de mi vida y que si no fuera por ella, pues estas cosas tampoco podría hacerlas. Cuando se fundó el instituto, el boletín número 1 tenía un artículo editorial donde hablaba del desastre que era la medicina española en aquel momento y, bueno, si algún día están deprimidos no se les ocurra leerlo, léanlo algún día que tengan el día maníaco. Lo curioso es que 184 años después, el otro día me encuentro esto. El personal sanitario europeo al borde del abismo. Los médicos trasladan la situación al Parlamento Europeo. Bueno, me asusté mucho, pero ahora el problema es que faltan médicos. Y que faltan médicos sobre todo porque cada vez hay más viejos, como les he enseñado antes, o somos más los viejos, como les he enseñado antes en la pirámide de población, y está siendo difícil en algunos sitios encontrar a médicos jóvenes, porque muchos de ellos, dice incluso este artículo publicado en la revista de la Organización Médica Colegial, hay jóvenes que abandonan la profesión. Vimos un tiempo tan sumamente loco que hace unos días, en un periódico, estaban juntas estas dos noticias. La primera dice que está aumentando el sarampión, una enfermedad que nos creíamos que teníamos poco menos que erradicada. Esto hay que agradecérselo a los antivacunas. Aquí aún tenemos pocos, pero tiempo al tiempo. Y la siguiente noticia, como ven, es un experimento de edición genética que consigue eliminar in vitro el cromosoma extra que causa el síndrome de Down. Cuando vivimos un tiempo en que estas dos noticias pueden venir en el mismo ejemplar de un periódico, algo raro nos está pasando. Y por si no se lo creen ustedes, cierro con dos fotos de periódicos bastante recientes. El colapso para hacer cima en el Everest y la gente bañándose en las playas de la Antártida, que hasta ahora era un territorio poco menos que estéril. Ese es el mundo con el que nos toca vivir, ese es el mundo en el que el Instituto debe intentar sobrevivir. A mí me gustaría terminar diciendo larga vida al Instituto Médico Valenciano y muchas gracias por su atención.